Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Muy buenos días. Vamos a continuar con el código del programa de la semana pasada, que ya mañana comenzamos tema nuevo, que son funciones y procedimientos. Hay material publicado ya en el campus, que es el código de la semana del programa que vamos a ver. Aparte, hay unos videos de material de apoyo para que ustedes los revisen en horario fuera de clase y es con el fin de afianzar los temas que vamos a ver, que son estructuras de decisión, simples, dobles y el tema de funciones y procedimientos. Nos habíamos quedado en la última clase en las variables de tipo wrapper. Recordemos qué es este tipo de variables. Habíamos mencionado que la clasificación de las variables aquí en Java, la clasificación general es variables primitivas, variables no primitivas y variables de tipo wrapper. Las variables primitivas que mencionamos fueron de las que son numéricas enteras, el tipo byte, el tipo short, el tipo int y el tipo long. Estos cuatro datos se refieren a las numéricas enteras. En cuanto a las numéricas reales con componente decimal, tenemos los tipos long y float. Perdón, float y double. Aquí están las numéricas con componente decimal. El otro tipo de dato primitivo que tenemos y que es alfanumérico es el char de longitud 1. O sea, solo cabe ya sea un carácter especial, una letra o un dígito. No puede tener más de uno de ellos almacenado. Ahí me da error porque esto que yo estoy queriendo guardar es una cadena de caracteres y no puede ser posible. Ya sea una letra, un carácter especial o un dígito. El último tipo de dato primitivo es el boolean o lógico, el cual puede adoptar uno de dos posibles valores. O es verdadero o es falso. Aquí le estamos asignando el valor de falso. El otro valor que puede contener es verdadero o true. Bien. Las variables no primitivas. Solo vamos a tener un ejemplo aquí en este código, porque la clasificación es muy amplia, ¿verdad? Entonces está el tipo string, que ya vamos a ver un ejemplo y les voy a explicar por qué lo voy a colocar dentro de la categoría de la wrapper. Y también, ¿verdad? Hay otros, como por ejemplo lo que son los vectores, las matrices, los archivos de texto, pilas, colas, listas, etcétera, ¿verdad? Y se caracterizan porque pueden contener varios valores al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre una variable no primitiva y una variable primitiva. Y la última categoría en la que estábamos, los datos o variables de tipo wrapper, que empiezan acá. Para cada dato primitivo existe su correspondiente categoría wrapper. Por ejemplo, para el byte, que es el numérico entero, acá, existe también su correspondiente categoría wrapper, que es este byte de acá. La diferencia radica en que lo estamos escribiendo con la primera letra en mayúscula. Ya con eso, ¿verdad? Nosotros entendemos que ya no es un dato primitivo. Pero ¿cuál es la característica
de definir una variable de tipo wrapper? Bueno, habíamos mencionado que estos tipos de datos, prácticamente esto es lo que significa wrapper, envuelto. Y Java dice, envuelto en una clase. Bueno, esto de clase es un tema que vamos a ver en el tercer parcial, pero una clase es un objeto en un lenguaje de programación que al igual que me puede servir para guardar datos como una variable normal, también me permite el acceso a diversos componentes. O sea que es un objeto mucho más complejo que una variable. En el caso de la wrapper, me permite el acceso a varios métodos, a funciones y procedimientos, cada uno encargado de ejecutar una tarea diferente. Y poníamos el ejemplo de lo que son las conversiones de tipos de datos. Por ejemplo, esta variable numpeg-w está definida como un byte, o sea, como un numérico entero. Puede guardar números enteros y como es un byte, también se le asigna su correspondiente espacio en memoria. Acuérdense que byte es el tipo de dato más pequeñito de los numéricos enteros. Después de eso, yo asigno un valor, 114, que es un valor permitido, de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de la variable. Pero ¿qué pasa? Yo quiero convertir este 114, tengo 114 números, convertirlo a esto de acá, que también es 114, pero 114 alfanumérico. Este es un número, este no es un número, es una cadena de caracteres. Y las cadenas de caracteres en Java, su dato se llama string. Aquí tengo un ejemplo de una variable de tipo string. El tipo de dato, string. Entonces yo lo quiero convertir de un byte hacia un string. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando una instrucción que se llama toString. O sea, a cadena de caracteres. ¿Qué valor es el que voy a convertir a string, muchachos? ¿Qué valor? 114 114 que está almacenado ¿a dónde? en byte. El tipo de byte, ¿cómo se llama la variable? Numpeg. Numpeg W. Entonces, 114 está dentro de la variable. Así que yo tengo que utilizar la variable. Y es lo que estoy haciendo acá. Numpeg W, ahí está, el nombre de la variable. Entonces yo estoy diciendo, el contenido de la variable numpeg W lo va a convertir a string. Al ejecutar esta instrucción, yo lo que obtengo es este otro 114. Alfanumérico, cadena de caracteres. Y así se realiza la conversión de datos. Siempre que yo quiero convertir de un tipo de dato a otro, me tengo que fijar que tengo que trabajar con los datos de tipo wrapper. ¿Entienden ustedes bien cuál es la diferencia entre este 114 y este otro? Que se leen igual, pero no son lo mismo. ¿Entienden la diferencia entre un número 114 y un alfanumérico 114? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer con cada uno de ellos? Sí, Sí, nadie queda con duda con respecto a eso. Todo claro, Lick. ¿Todo claro? Me alegro. Vamos a ver si es cierto que quedó todo claro. Les voy a poner un ejemplo acá. Supongamos que estamos trabajando o programando para desarrollar un sistema que asigna los números de placas. ¿De acuerdo? De placas de vehículos.
Bien, entonces, las placas de los vehículos son alfanuméricas. Un ejemplo. Hay mayúsculas. Y no me acuerdo si es pegado o va con un guión. No me recuerdo ahora la nomenclatura. ¿Va con un guión o no? Ahí. Digamos que ese es el número de placa. Pero esta parte de acá se asigna de forma correlativa. ¿Qué significa? Que va a existir, cuando se están fabricando las placas, va a existir una placa 3451, va a existir una placa 3452, una placa 3453, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero aquí yo estoy, en mi sistema, voy a tener que ir, como quien dice, contando o incrementando más 1 al valor anterior. Este es el más 1 de este valor. Y este es el más 1 de este valor. Esa es una operación aritmética. Por lo tanto, todos estos valores son números. Pero este valor de aquí ya no es un número. Porque todo el dato es alfanumérico, es un string. ¿Qué tendría que hacer? O sea, no estoy pensando en Java. ¿Okay? ¿Qué tendría yo que hacer para asignar la siguiente placa? Que sería HCF 03452. O sea, este lo puedo poner directamente acá. Esto es un número y esto es una cadena de caracteres. Puedo pasar este número hacia acá de forma directa. Tiene que convertirlo. Exacto, porque son dos tipos de datos diferentes. Les estaba diciendo, esto es un alfanumérico, o sea, un string. Y estos de acá, aquí ya podemos ver que son numéricos enteros. Entonces no hay correspondencia, no coinciden los tipos de datos. El siguiente, el 3452, no se lo puedo asignar directamente porque no corresponde al dato string al cual yo quiero asignar el valor. Entonces tengo que agarrar este 3452, que es un número entero, y hacer una conversión. ¿Hacia qué dato lo voy a convertir? Todo string. Al string, ¿verdad? Porque tiene que pasar a formar parte de un dato que es string. Agarro el 3452, lo convierto a un string y ese string que me retorne, vengo yo después y lo uno a lo que ya tenía antes. ¿Bien? ¿Por qué digo que no pensemos en Java? Porque esto no es una operación propia de Java, es una operación de cualquier lenguaje de programación, lo que son las conversiones de tipos de datos. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es entender la lógica de cómo funcionan las conversiones de tipo y por qué y cuándo las tengo que realizar. En este caso, pues no hay para dónde. Tengo yo HCF- es un string y tengo 3452 es un número. No puedo yo unirlos de forma directa. Me va a dar error. Así que tiene que haber un proceso de conversión. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? Sí, Entonces, ¿qué fue lo que hice? Un 114 número lo convertí a 114 string. ¿Cómo lo hice? Utilizando la función que está acá, toString, aplicada a la variable numérica. ¿Bien? Pero esta variable numérica, para que me permita el acceso a la función, tiene que ser una variable de tipo wrapper. Porque si es una variable normal, vean ahí, me da problema. No la puedo utilizar. Como variable primitiva, no me permite el acceso. Tiene que ser wrapper. Otro ejemplo.
Real W es un float, pero es un float wrapper, la F mayúscula. Le estoy asignando el valor de 123.45. Pero de repente me están diciendo a mí, bueno, estas cantidades que sí sé que tienen componente decimal, no las vamos a trabajar con esa parte decimal. Para este proceso únicamente necesitamos la parte entera del dato. Una de las formas en cómo yo puedo trabajar eso es haciendo la conversión de tipo y pasando el valor este que yo tengo, que es un real, en este caso es float, pasarlo a un número entero por medio de una función de conversión de tipo. Y cuando yo haga eso, automáticamente el valor decimal se trunca, o sea, es ignorado. Por lo tanto, yo quiero que de esta cantidad, solo el 123 se guarde en esta variable, convert1. ¿De qué tipo es esta variable? Es un byte. Byte es un entero. ¿Cómo voy a hacer la conversión? Digo, ¿a dónde está el dato que quiero convertir? En la variable real W. Y la variable real W es el float wrapper. Bien. El contenido de la variable, conviértalo al tipo byte, al valor byte. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ejecute esto, únicamente me va a tomar el 123. Toma el 123 y lo almacena en convert1. ¿Qué pasa si real W no es un wrapper? Error. No me va a permitir el acceso. ¿Bien? No puede ser referenciado y le pone float con minúscula. Ese tipo no tiene acceso a esta función. Si usted quiere hacer conversiones, real W tiene que ser float wrapper. Otro ejemplo. Siempre con real W. O sea, siempre con 123.45. Aquí, en esta línea, yo lo convertí a byte, que es un entero, pero con poca capacidad de almacenamiento. Ahora, yo lo quiero convertir a un integer. También entero, pero entero wrapper. Entonces, aquí tengo mi variable, entero W. ¿Qué voy a guardar en entero W? El contenido de real W una vez que le haya aplicado la función INTValue. ¿Qué significa INTValue? Convertir a un valor entero. ¿A quién voy a convertir en un valor entero? Al contenido de real W. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que voy a obtener? 123 sin la parte decimal. Y lo guardo en entero W. Si yo digo, no. Voy a poner acá. Fíjense que por eso me dan 2 líneas de error. ¿Ven? Las que están subrayadas en rojo. Cuando yo cambio el tipo de dato primitivo. ¿Por qué estas 2 líneas me da error de compilación? ¿Por qué creen? ¿Por qué será? ¿Qué fue lo que le cambié yo ahí? ¿Ahorita? En mayúscula. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con esta variable real W? ¿De qué categoría es? Lo toma como una variable sencilla. Sí, como una variable primitiva. Y como es una variable primitiva, ahorita porque le cambié el tipo. Como es real W ahora es una variable primitiva, no puede utilizar ni el byte value ni el int value. Para que lo pueda utilizar, ahí está. Variable wrapper. ¿Consultas con esto?
¿Quedó claro? Sí, Lick. Sí, licenciada. Entonces, ojo, únicamente los wrappers pueden tener acceso a este tipo de funciones. Ahí están, miren. Solo pongo el punto y ya me da la lista de todas las funciones a las cuales yo puedo tener acceso. Entonces solo es de saber para qué sirve cada una de ellas. Aquí está la que estábamos utilizando, convertir a value. Miren, y si la quiero convertir entero, convertir entero. Si la quiero convertir a double, aquí está, convertir a double. Convertir a float. Convertir a un tipo long. Convertir a un tipo short. Convertir a una cadena de caracteres, la que utilizamos primero, to string. Esas son las funciones de conversión de tipo. Lo demás son métodos que sirven para otras cosas. No los vamos a ver todos. Bueno, este, por ejemplo, hasta el tercer parcial, porque es acceso a clases. Pero les acabo de mencionar las que sirven para convertir tipos. Byte value, convierte a tipo byte. Double value, convierte a tipo double. Float value, convierte a tipo float. INT value, convierte a tipo entero. Long value, convierte al tipo long. Short value, convierte al tipo short. ToString, convierte a tipo string, o sea, tipo cadena de caracteres. ¿Cuál era la que ocupábamos acá? A ver. En esa línea, ¿cuál debemos de poner? Byte value, el primero. By value. ¿Y por qué era by value? Porque esta variable donde yo quiero guardar el valor es de tipo byte. Y como real W no es de tipo byte, tengo que convertirlo a un valor byte, by value. Nos vamos a quedar hasta acá, muchachos, porque tengo que finalizar un reporte que tengo que entregar ahorita. ¿Bien? Mañana vamos a terminar este código y comenzamos con el siguiente tema de funciones y procedimientos. De acuerdo, Lick. Gracias a ustedes, que tengan feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenos días. Adiós.